Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de miércoles 29 de octubre de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Lucas capítulo 12 y versículos 54 al 56. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Y la escritura es ese instrumento a través del cual Dios nos habla, y en la mañana de hoy nos encontramos con cómo el mismo Jesús nos habla sobre la importancia de entender los signos de los tiempos en los que vivimos. La palabra de Dios nos está hablando de la capacidad que tienen los hipócritas para distinguir entre el cielo y la tierra, pero su falta de habilidad para distinguir el momento en que nos encontramos. Y yo veo a través de la palabra cómo el Señor nos permite reflexionar sobre la importancia de que tú y yo estemos atentos a los tiempos que nos rodean y entender las señales que nos indican el camino a seguir. Ahora, hay un término fuerte allí en el verso 56 y es la palabra hipócritas. Es importante tener en cuenta que la palabra hipócrita se refiere a aquellas personas que fingen o disimulan algo que no sienten o no piensan realmente. Y en este caso Jesús estaba dirigiendo a los fariseos, quienes eran líderes religiosos en la época en que se escribió este pasaje. Pero eran líderes religiosos que eran conocidos por fingir una gran piedad ante los demás, pero en realidad no tenían la verdad en sus corazones. Y Jesús les llamó hipócritas porque sabía que ellos podían distinguir las señales del tiempo, pero solo, escúchame bien, desde su dimensión natural y no en su dimensión espiritual. Y muchos de nosotros tenemos esa falencia, que sabemos distinguir las señales del tiempo en su dimensión natural, mas no en la dimensión espiritual. Y por eso es importante entender que hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre la importancia de entender las señales del tiempo en que vivimos. Recordemos la época en que se escribió esta cita bíblica, y en el pasado el cielo y la tierra fueron centrales en la vida diaria de las personas. Los cambios en la naturaleza del clima y las estaciones del año fueron fundamentales para, por ejemplo, actividades de aquel entonces como la agricultura y en general para la supervivencia. Y en la época en que Jesús vivió, las personas estaban muy conscientes de los cambios en el cielo y en la tierra, que eran las señales de los tiempos venideros. Sin embargo, tú y yo hoy como cristianos también debemos estar conscientes de los tiempos en los que vivimos. Hay una frase allí que es importante. Jesús termina en el verso 56 diciendo, ¿y cómo no distinguéis este tiempo? Y hablar de distinguir los tiempos se refiere a tener la habilidad de discernir la voluntad de Dios en un momento dado. Es importante que estemos atentos a las señales de los tiempos, tal como Jesús lo indicó en este pasaje bíblico. Además, debemos estar en oración y en estudio de la palabra de Dios para que podamos entender las señales que Dios nos está mostrando. Por eso hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar en torno a la importancia de estar atentos y de comprender las señales del tiempo.
Tú y yo debemos estar conscientes de la importancia, pero también de la época en que vivimos. Y tenemos que ser capaces de discernir la voluntad de Dios a través de esa señal. Porque es importante recordar que las señales vienen de muchas formas, incluso a través de los eventos en el mundo que nos rodea. Por lo tanto, debemos siempre estar alertas y orar para que Dios nos dé la sabiduría para entender estas señales en nuestro día a día. Porque hay que ser conscientes, y quiero cerrar el devocional con esto, y es que vivimos en un mundo lleno de rutina. Nuestra vida diaria está llena de compromisos, cosas, ocupaciones, y nos olvidamos de mirar hacia arriba y hacia nuestro alrededor. Y hoy nos encontramos con una palabra de Dios que nos recuerda que no solo debemos fijarnos en lo evidente, sino también en lo natural y en lo espiritual por encima de cualquier cosa. Recuerda que lo espiritual es una realidad mucho más real que la natural. Entonces tenemos que fijarnos en lo evidente, pero también en lo espiritual. En un mundo lleno de distracciones, es esencial hacer una pausa, observar lo que nos rodea y preguntarnos, ¿qué me está diciendo Dios en este momento? Así que la invitación es muy clara en esta mañana. Tú y yo debemos estar atentos a las señales, porque estar atento a las señales nos ayuda a vivir más con propósito y con conexión con nuestra fe. Hay que ser, como dice la Escritura, entendidos en los tiempos. El Señor se acerca. Cristo viene pronto, Maranata. Tú y yo tenemos que entender esto y ser entendidos en los tiempos, porque cada señal y cada actuación nos muestra el porvenir y qué tan cerca está la venida del Señor y qué tiempo estamos viviendo desde el ámbito espiritual. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.